Vamos a hablar con Dios así. Tenían miedo de Dios. Dios se había revelado a ellos, pero ellos no podían con esa revelación. Las escrituras nos están enseñando diferentes formas de Dios. Dios era una nube, era lumbre en la noche y un pilar o una nube en el día. Cuando la nación de Israel se iba a la tierra prometida, Dios se representó como una nube en el día y como un pilar de fuego en la noche. Es un Dios y él le hablaba a Moisés que le demostraba su gloria. Dice, no me puedes ver, nadie me puede ver mi cara, mi rostro. No puedes ver un espíritu, pero te voy a demostrar una forma de mí. Y le demostró su forma de atrás y le demostró a Moisés los primeros 5 libros de la Biblia. Le enseñó una forma de sí mismo y eso ha continuado al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Y él se reveló por el cuerpo de Jesucristo. Y eso era su Hijo único. Y era su único carne. Que Dios, el mismo, por humanidad, por María, Jesucristo era todo Dios y hombre a la misma vez. Y no puedes poner a Dios en una caja. No lo puedes limitar a un vaso. Dios está en todos lugares y también estaban dentro de Jesucristo. No era dos diferentes personas, dos diferentes entidades. Era una forma de Dios. Y entendimos, hablamos de esto hasta la semana pasada. Sabemos que Jesucristo cuando estaba vivo estaba cumpliendo el Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Testamento. Estábamos hablando como Jesús estaba tratando de abriendo los ojos de la gente. Había gente, no importa cómo le dices la verdad, la van a rechazar a la verdad. Y Jesús estaba tratando de hacer lo mejor que podía para dándole todas las pruebas que necesitaban, que todo lo que habían estudiado en el Antiguo Testamento, que estaban enforzando, que era la respuesta de todo eso. Y él usó ese ejemplo, que él era el viejo vino y el nuevo vino en las botellas de lo que hablamos ahora. Y esas botellas eran de la piel de animal, perdón. No puedes poner el vino bueno, nuevo y el vino viejo en las pieles de animal vieja, porque se va a destruir ese vino. So fue la historia que el ejemplo de Jesús dio en ese ejemplo. Va a destruir esa piel. Dos van a ser preservados y van a ser apropiados lugares. Tienes que mantener ese vino. Tienes que poner el nuevo vino. Tienes que poner una piel nueva de animal, ese vino. Yo soy ese vino nuevo. No puedes agarrar ese vino. Lo que yo te puedo demostrar va a ser el nuevo vino, ese nuevo piel. Quieres poner una caja del Antiguo Testamento. Yo soy el Nuevo Testamento. Yo tengo que ser renacido. Él los quiso despertar con revelándoles a ellos la palabra de Dios, pero ellos lo rechazaron. Es algo que tenemos que ponerlos en nuestra mente. Eso es un ejemplo que Dios dio en tratando de decirles a ellos del conocimiento que Él era Dios en la carne.
Jesucristo y el Padre Celestial son uno. Y es eso, que tienen el mismo nombre. Cuando llamamos en el Padre y activamos el poder, tenemos que llamar el nombre de Jesús. Jesús estaba haciéndolo muy claro en las Escrituras que Él era Dios y era Jesús en la forma de la carne. Y le estaba diciendo a los discípulos en el último cena que Él les iba a morir. Algunas cosas no entendían. Entonces, en esta última cena, en Juan 14, estuvimos mucho tiempo ahí, Juan 15, Juan 16, como Jesús les lavó los pies, sus manos, y le está dando palabras de sabiduría. Y te está diciendo, escucha, me voy a morir, pero no te voy a dejar órfanos. Voy a orar al Padre y te va a mandar a otro para que otra forma de Él mismo, yo mismo, para ti, cuando yo muera, que no cree que te voy a dejar abandonado. Yo voy a estar dentro de ti. En vez de estar alrededor de ti, yo voy a estar dentro de ti. Porque eso es lo que tú necesitas y tú necesitas. Y está diciendo, le está haciendo una promesa. No te voy a dejar órfano. Otro confortador va a venir en otra forma, del mismo lugar o misma persona. Viene, espera en Jerusalén. Entonces, cuando Él se murió y resucitó otra vez, esa es otra conversación que tuvo con ellos. Necesito una Dr. Pepper de dieta, dice. Y necesito unas papas también. El Señor le estaba diciendo, espera por mí. Ve y espera por mí en Jerusalén. Y cuando ascendió y cuando fueron al cuarto y esperaron. Y cuando esperaron, y esperaron mucho tiempo, no fue 2 días, no fueron 3 días. Cuando yo lo busqué el día de Pentecostés, eran 50 días. Estaban pacientes y obedecieron la palabra de Dios. Y cuando lo hicieron, Dios cumplió su palabra. No estaba con ellos en cuerpo. Dios vino en una forma de espíritu y los llenó con el Espíritu Santo, que es Dios en otra forma. Entonces el punto es, se reveló en diferentes formas, diferentes. Los vamos a hacer hacia atrás un poquito y vemos, vamos a ir en diferentes caminos por lo que repasar lo que hicimos la semana pasada, pero no lo voy a hacer por tiempo. Pero sí quiero regresar cuando Jesús estaba vivo. Vamos a Juan 20, 20 y 19. ¿Qué pasa? Dios murió y resucitó. Tienes que acordarte que las escrituras de junio 9, cuando el obispo ministró el segundo servicio, eso te va a dar más claridad a estos pasajes o esos versículos. Dice, Jesús murió y resucitó.
La primera vez que se reveló después de que resucitó a alguien es a María Magdalena. Las escrituras dice, esa fue la primera vez. Hay otras veces que Dios se reveló en diferentes formas a sus discípulos. La tercera vez, yo no sé dónde está la segunda vez. Las escrituras, cuando lees la Biblia no está en orden como pasa. Tienes que encontrar dónde un pasaje empieza en otra parte de la Biblia. ¿Dónde fue la segunda vez que Jesús se reveló? Dice después de que resucitó. No lo pude encontrar, no fue claro. Hay muchas veces que Dios se reveló a sus discípulos cuando se resucitó otra vez. 40 días con sus discípulos. Había cosas milagrosas que las escrituras no dicen. La tercera vez fue un pasaje que puede ser familiar cuando los discípulos están pescando y Pedro está con ellos y regresa a pescar como era antes que Jesús lo llamara, que lo siguiera como un discípulo. Y está parado y le pregunta, ¿qué fueron los resultados? Dice, no, no tenía, dice. Y le dio instrucciones y él sabía y obedece. Dice, dice, y luego se llenó de pesca y era el discípulo, es el Señor. Y dice, las escrituras dice que Simón y se fue al agua. A lo mejor tenía vestidura y trató de nadar hacia Jesús. Y Jesús le hace comida. Aquí está un poquito de salsa. Tenían comida. Y después de eso tiene una pregunta. Y Pedro, si tú me quieres, vas a guardar mis mandamientos 3 veces. Esas son esas escrituras. Esa es la tercera vez que Jesús se reveló a sus discípulos después de que murió y resucitó. En Juan 20:19 al 20 dice, esto es muy temprano que Jesús se está revelando a los discípulos. Quédense conmigo. Dice, vamos a llegar a un punto. Dice, eso es muy temprano, pero no sé si es la segunda vez o la tercera vez. Pero no es de tiempo, no es un Dios de tiempo, dice. Dice Juan 20:19, dice, ¿y cómo fue la tarde de aquel? Está siguiendo en Juan, donde se reveló a María Magdalena en diferentes acontecimientos. Dice, y fue en la tarde del primer día de la semana, estando puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos medio de los judíos. Vino Jesús y puso en medio, diciéndoles, paz a vosotros. Y como hubo dicho eso, mostrándoles las manos y el calzado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces estaban con gozo. Lo reconocieron por lo que Él les demostró. Les demostró sus manos donde estaba herido. Mira, soy yo. Me miro diferente, pero estoy el mismo Dios en carne.
en una diferente forma. Algo en mí ha cambiado, pero soy el mismo. Yo soy el que murió en la cruz por ti. Yo caminé contigo, yo te enseñé. Soy yo. Les enseñó la evidencia para que ellos vieran. Entonces, cuando ellos vieron, entonces los discípulos tuvieron gozo. Oh, Él es Jesús, nuestro Señor. Quiero que aguanten ese lugar. Vamos a regresar en un poco de tiempo y leer versículo 24. Jesús ha tomado tiempo revelándose después de que había muerto y resucitado a los discípulos. Hay un patrón que está pasando. No lo están reconociendo cuando inicialmente se está revelando. Hay algo que se hace o dice que les dice, oh, este es Jesús. Vamos a otro ejemplo. Vamos a Marcos 16 y 12. Vamos a ver la palabra forma y yo quiero que lo agarren como un ejemplo. Marcos 16 y 12. Dice, dices, esto está bueno, estoy emocionada. Digan amén. No. Tenemos que entender. Dice, más después apareció, después de que murió y resucitó y se demostró, dice, más después apareció en otra forma a 12 ellos que iban caminando yendo al campo. Se apareció, se manifestó, se declaró, se rindió como un video. Las palabras que es usado, es rendido, toma algo, una foto que está oscurida o borrosa, puedes ver algo, pero no es claro, no tiene la resolución, no hay ninguna duda. Hay duda cuando no ha sido rendido. Cuando tú rindes algo, toma tiempo, que depende qué grande está el cuarto. Si es toma los pedazos y agarra perfeccionando para que el resultado sea una foto clara, sin duda de lo que estás viendo. La escritura está diciendo, se apareció, se rindió, apareció sí mismo en otra forma ante 2 de ellos. Jesús se hizo claro, todavía no lo reconocían. Forma significa, se ajustó una idea, su forma, su figura, algo de Jesús ha cambiado. Vamos a llegar a las escrituras, a lo mejor no, donde les dice, él es carne y hueso, pero no hay sangre, dice. Algo de él había cambiado. Puede ser negro, pero eres blanco, no sé. Es lo mismo, pero algo había cambiado. Se apareció en otra forma, otra figura. Ante 2 de ellos caminaron al campo. Vamos a otra condición de este instante. A Lucas. Lucas 24.
Este es al final del libro de Lucas. Lucas había muerto y resucitado. Había pasado un tiempo. Se está revelando a sus discípulos, a la gente que ha caminado con él. Lo siguieron, había caminado con ellos. Ninguna persona lo reconoció cuando inicialmente se apareció a ellos. Después se dan cuenta quién es. Igual con estos dos discípulos. Lucas 24, 13. Dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día. Estaban en Jerusalén, llaman ellos. Todo esto ha pasado. Dice 15. Decidió yendo hablado entre preguntándose uno al otro al mismo. Jesús se ha llegado y iba con ellos juntamente. Está hablando sobre todo eso. Es este tercer día. No puede encontrar su cuerpo. Alguien lo había robado. 16 dice, mas los ojos de ellos estaban embargados para que, pero sus ojos, dice, para que no lo conocieran. Dice, esa palabra usa esfuerzo, se detiene hacia atrás, algo agarrado de sus ojos para prevenirlos a ellos de darse cuenta o de escruñir o entender que era Jesús. Había un esfuerzo a la definición de esas palabras, de ese embarcado. Era muy fuerte, tenía mucha fuerza y no era algo que fácilmente lo podía mover. Sus ojos no lo podían reconocer. Ellos lo deberían de conocer. Deberían de conocerlo. Lo deberían de conocer, dice. La definición que tenían que una señal debían de conocer. Una señal que ellas debían de saber quién era Jesús. Una marca, una señal de conocer, de reconocer, perceber que estás una señal, una señal o un monumento o algo que le deja saber que sí, sin duda, que era Jesús. Estaban fallando algo. Algo estaba escondiendo sus ojos de ver que era Jesús. Esa era esa seña. Ellos podían ver que era Jesús, pero algo los prevenía de verlo. Vamos a ir. Dios está hablando con ellos. En el versículo 27 dice, como siendo desde Moisés y de todos los profetas, declarándole todas las cosas de las escrituras y lo que decían. Y llegaron, él estaba hablando de Jesús, estaba hablando de sí mismo y no lo reconocían que era Jesucristo que estaba hablando al lado de ellos. Desde el principio, desde los Moisés, dice las escrituras, dice, se les declaró, vénganse conmigo. Estaban conmigo y no lo reconocían. Y estaban con ellos. Dice, y había que él hizo que reconocieron por una marca, una señal, cómo se comportaba, perdón. Oh, ese es Jesús. ¿Qué hizo? Versículo 30 dice, y aconteció que estaba sentado con ellos en la mesa tomando el pan, bendijo y partió y diciéndoles.
Y él tenía, ellos vieron los milagros y ellos vieron lo que él hizo, que ellos habían caminado al lado de él. Y ellos reconocieron cuando fue a comer que él había hecho antes. Habían reconocido que cuando él comía, él hacía eso. So, ellos en ese momento reconocieron a Jesús. En el 31 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron más, desaparecieron de los ojos de ellos. Se les desaparecieron de los ojos. El Señor abrió sus ojos con esa señal y vieron claramente. Y las escrituras dicen, y ellos lo conocían a él, sabieron por una señal, perseveraron por lo que él hizo, quién era ese hombre que estaban caminando al lado de. Era otra forma de Jesús, porque las escrituras dice, en el 31 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo conocieron. Después desapareció de los ojos de ellos. Era otra forma de Jesús, otra forma de Dios. Tenemos que entender eso. Porque yo creo que el Señor ha hecho algo recientemente en nuestro tiempo, nuestra temporada en viviendo por Dios. Vamos a regresar a Juan 20. Juan 20, 24. Tienes que entender esto. Juan 19, 20, 19 al 20. Hablamos como en el principio, cuando Jesús se estaba revelando a sus discípulos. En esos instantes, los discípulos estaban juntos. Él vino con ellos. En las escrituras dice que se demostró sus manos y su lado. Y si lo vieron. ¿Se acuerdan de eso? Juan 20, 20. 20, 19 al 20. Ahora vamos a Juan. Quiero que vean esto. 20 y 24. ¿Se acuerdan? Tomás no estaba ahí. ¿Se acuerdan de Tomás? Han oído mucho de él. 20 y 24 dice, empero Tomás, uno de los 12, que dice que el dominio no estaba con ellos cuando Jesús vino. Él no estaba ahí. Él no vio Jesús demostrándole, aquí están mis manos, aquí está mi lado. Había escuchado. 25, diciéndoles pues los otros discípulos, ay, el Señor, hemos visto. Y les dijo, si no veré a sus manos ni la señal de los clavos, y mientras, si no yo visto en sus manos y la señal de los clavos, y meteré el dedo en lugar de los clavos, y meteré el mano en el costado de no le creeré. Si yo no lo veo por yo mismo, no lo voy a creer. 26, miren esto. Y 8 días después, Esteban otra vez estaban en un lugar juntos. Esta vez, Tomás estaba con ellos. Luego vino Jesús, las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Y luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano metiendo el costado y no sea incluido sino fiel. No seas incrédulo sino fiel.
Tomás lo hizo. Porque 28 dice, entonces Tomás respondió, Señor mío, Dios mío. En el lugar, Dios vio su corazón y dijo, ok, voy a ir a él y voy a dejar que él me toque y él me vea que yo estoy vivo, yo me morí, resucité, lo mire y que él me mirara en otra forma. Todavía Dios Todopoderoso en la carne, en una diferente forma. Tomás tuvo una revelación. Tienes que tomar esto en mente. 26. Levíticos 28. Perdón. Levíticos capítulo 8. Eso es emocionante. Levíticos 8, 33 y 35. Tienes que orar otra vez, obispo. Dice, cuando estén ahí, digan amén. Si no están ahí, digan amén. Dice Levíticos 8, 33, dice, los pasos de del alto sacerdote, dice, de la puerta del tabernáculo, del testimonio saldréis de las 7 días hasta el día. No saldréis de 7 días hasta que cumplieron de los días. El Señor les dijo a Moisés las instrucciones cuando estaban construyendo el tabernáculo, las oficinas de los levíticos, de los altos sacerdotes. Entonces las instrucciones, Moisés le había dicho y lo estaba enforzando y estaba haciendo las instrucciones. El tabernáculo ya estaba hecho y el alto sacerdote estaba haciéndolo, pero tenía que seguir esos pasos. Habían siendo los sacrificios, la sangre ya estaba puesta. Tenían que ser esos procesos y esos procesos tenían que hacerlos a la puerta. Tenía que cerrar la puerta por 7 días. No puedes salir por 7 días hasta que cumplieran los días tras consagraciones, porque el 7 días serás consagrados, de manera que has hecho consagrar a Jehová para expirarlos. A la puerta, pues, el tabernáculo de testimonio entrarás día y noche por 7 días y guardarse la ordenanza delante de Jehová, porque no morirás, porque así me ha sido mandado. Y yo te doy estas instrucciones para que lo cumplas y eso es lo que vamos a hacer. Entonces hicieron esas instrucciones hasta capítulo 9 y 1. Fue el día octavo de Moisés. Si están ahí, digan amén. Dice, y fue el día octavo. Lo hicieron por 7 días, perdón, de consagración, perdón. Y fue el día octavo que Moisés llamó a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel. Cumplió esos días. Vamos a cumplir las instrucciones de Dios. Ofrecieron los sacrificios del pecado, de la carne. Después de Aarón y los hijos hicieron esos 7 días. Y al octavo día hicieron los animales, la sangre ha sido sacrificada. Vamos a versículo 22, perdón. Quédense conmigo.
Dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo, bendíjolos, descendiendo de hacer explicación y el holocausto y al sacrificio de los paces. Entrando Moisés y Aarón en el tabernáculo y el testimonio y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo después de los 7 días y al octavo día. Y saliendo el fuego delante de Jehová y consumió al holocausto y se le subió sobre el altar, viniendo a todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. Acuérdense, el Antiguo Testamento es una copia de la verdadero establecido en el cielo. Hebreos 9 está hablando de la oficina del alto sacerdote y tenían que ser el sacerdote alto, tenía que ser el proceso alto de consagración. Siento el Espíritu Santo, es el hombre, el obispo estaba hablando, tiene que ascender y después de ascender estaba agazando para agarrar los captivos y agarrar su sangre, porque su sangre ha sido derramada, levantando su mano, perdón, agarrando su mano a todos los muertos. Y acuérdense, todo esto en Levíticos 9, 20 al 24, después de que ofrecieron los sacrificios, los animales, la sangre que fue derramando, Aarón salió, bendició a la gente, la gloria de Dios fue aparecida, el fuego consumió esa ofrenda en el altar. Esto es parte de la del proceso del alto sacerdote. Eso fue como fue instalado. Eso es como la gente reconoció que era el sacerdote alto. Juan 20 y 24. Juan 20. No me digan que Dios no es verdadero. Dios, la Biblia no tiene fallas. La palabra de Dios es verdadera. No hay errores en la Biblia. Porque Dios se revela a tú y a mí, a ti. Dios existe hoy y le está demostrando al mundo, estoy aquí en una diferente forma. Juan 20, 19 al 20. Ese mismo día en la tarde, el tercer día, fueron a la tumba. Jesús resucitó. Fueron a la tumba. La primera vez se reveló a María Magdalena. Y dice, en ese mismo día los discípulos están juntos y se reveló otra vez y les demostró, no, les demostró, aquí están mis manos, aquí está mi lado. Estaba en un cuerpo glorificado. No tenía sangre en su cuerpo. En Lucas 20, no los dejó que lo tocaran. Les demostró. Tomás no estaba con ellos y los escucha. No, yo lo tengo que ver y yo tengo que tocar. Yo tengo que verlo. Yo tengo que poner mi mano y meter mi mano y tocarlo. Versículo 26. Y 8 días después, Esteban, otra vez su discípulo dentro con ellos, Tomás vino. ¿Cuántas veces
días después tuvieron que estar en el Antiguo Testamento. Eran 7 días que el sacerdote alto, después de 8 días, las puertas estaban abiertas y el sacerdote, perdón, está comparando lo que pasó en Levíticos 8 a lo que está pasando en Juan 20 después de 8 días. Después de eso está hablando del sacerdote alto. Y eso dice Jesús, ok, puedes ver, puedes ver mi lado y ahora puedes tocarme. Ha ido por 7 días de consagración y ahora es un tiempo para que tú puedas ver mi cuerpo que ha sido glorificado, porque habían pasado 8 días ya. Los tiempos antes todavía no lo podían tocado antes porque los 7 días no habían pasado. Porque tenía que pasar por un proceso. Tenía que descender, agarrar su sangre y luego ascender, agarrar su sangre para agarrar su sangre al trono. Y esa ofrenda de la sangre pasó en el 8º día y fue derramado. Y Jesús, aquí estoy. Ahora no me puedes ver, pero ya me puedes tocar, puedes agarrarme por ti mismo. Perdón, todo va junto. Estas son las pruebas que las escrituras no pueden ser manipuladas. El Antiguo Testamento es el viejo vino y tiene que ser preservado en las pieles viejas. Y el Nuevo Testamento es el nuevo vino en nueva piel y tiene que ser preservado. Pero los dos juntos están unidos. El obispo, la sangre cubre los dos. Lo viejo, cuando fue derramada la sangre, y ahora para ti, para mí, para que tengamos el Espíritu Santo y el Nuevo Testamento también. ¿Por qué es importante? Porque era todavía Dios manifestado en la carne. Ahora, estoy faltando una página, dice. Vamos a Lucas 24 y 39. Estamos hablando, pero mira tus escrituras por ti mismo. Otra contestación de lo que había pasado con Tomás. Si estás ahí, digan amén. 24 y 39 dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y vi en que el espíritu ni tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Tócame, dice, y mira y ve claramente, porque el espíritu no tiene carne ni hueso, como me ves que yo tengo. No menciona sangre, porque la sangre que él derramó cubre tu pecado. Fue el sacrificio más grande. Solo un hombre tuvo que murió y creó un camino para ti y para mí, para tener una relación con Dios que el Antiguo Testamento no tenía. Pero eso me da gracias a Dios, que Él creó una manera para que Él llegue dentro de mí por un hombre para tener contacto con Él. Él creó el hombre para tener contacto con Él. Mateo 15 y 19.
Esto va a ser un poquito diferente, a lo mejor. 15 y 19. Mateo 15 y 9 dice, más en vano oran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Están hablando de los fariseos, de los saduceos. Tienen todo el conocimiento del mundo, pero han agarrado la palabra de Dios, elementos, y los han cambiado sus principios, sus mandamientos, y empezando creando esos mandamientos de hombre que han cambiado a doctrinas, un camino de vida. Y Jesús le estaba diciendo de esto. Y Pedro está también diciendo, tengamos cuidado de los profetas falsos, los maestros falsos. Y Jesús los dice en las Escrituras que en los últimos días tengamos cuidado. Aquí está Cristo. Eso tiene que ser de Dios. Cuando no es el tiempo completo. Lo que ha pasado con la iglesia, yo creo que el Señor se está revelando en una forma diferente. Lo que pasó con COVID cerró la iglesia, cerró la iglesia, y el Señor usó para despertar a la gente. Fue un tiempo, como se demostró, que nuestro mundo ha cambiado sobre un día al otro. No podíamos llegar a la iglesia, no podía estar juntos, alabar, como los ojos de precaución. Había un hombre de Dios, no entendía circunstancias de lo que estamos haciendo. Vamos a mantener la iglesia abierta y seguíamos el camino y la voluntad de Dios. Ahora abriendo los ojos. Nadie más me entiende, pero lo voy a hacer. Y ahora no es una diferente forma de Dios, pero sí lo es. La gente no se está reconociendo a Dios. Pueden tomar asiento. ¿Qué estoy diciendo? Hay programas y tradición que el hombre ha hecho, que ha sido al movimiento de Dios, que la gente no reconoce que ahí está Dios, que la forma de Dios ha cambiado. No estás cambiando la forma de Dios y estás fallando a la marca porque no estás reconociendo las diferentes formas de Dios, dice. Dios está hablando. Estamos en la voluntad de Dios. El hombre de Dios está en la voluntad de Dios. El profeta está en la voluntad de Dios. La sierva de Dios, la profetesa, los pastores, el equipo de Josué, esta iglesia, este cuerpo de iglesia está en la voluntad de Dios. Hay cosas que somos juzgados por. La iglesia dominical es algo grande. Naciendo servicios comunitarios es otro. En algún lugar es un ejemplo en la Biblia donde el Señor sale y está suplementando algo a la gente para que escuchen al Señor. Cada vez el Señor provee una palabra y Él agarra una necesidad y suplementa una necesidad. Cuando tú tocas una puerta, vamos a tener una venta de cosas y vamos a tener más grande iglesia. No, dice, eso no va a traer a la gente. Yo creo la forma de Dios ha cambiado y yo creo, lo vemos.
¿Cómo sabemos? No estamos haciendo algo fuera de la palabra de Dios. Cada vez cuando Jesús se resucitó, la gente no lo reconoció. Había una o dos veces que se reveló. Ya lo decimos. ¿Qué pasó? La gente tiene una relación con Dios antes. Los discípulos caminaron con Él. Tenían una intimidad con Dios antes, con Jesús antes. Les había dicho lo que había pasado a Él, pero cuando pasó, no lo creyeron. Si habían hablado con Jesús, eventualmente se había revelado a Él una u otra manera. Una palabra que había dicho María a María y reconoció la palabra. Este es mi Dios, mi Salvador, mi entregador. Jesús no lo reconocí en persona, pero solamente lo seguí persiguiendo y Él me demostró en su palabra quién Él es. Pueden tomar asiento. Era una palabra que se reveló o experiencia. Dios va a hacer algo que ellos pueden reconocer que Él era Él. Lo podían tocar, dejó que Tomás lo tocara, ya agarró ese proceso de purificación y le dijo en Lucas 24:39, tóqueme y vean. O era una experiencia con los dos en el campo. No lo tocaron, pero hizo algo que reconocieron como Él bendijo y rompió el pan. Y fue una seña que era Jesús. Y eso es lo que yo quiero presentar, que pueden escuchar. Dios quiere atraer a la gente porque algo del corazón que está verdadero y puro. Quiere estar en el viejo vino. Hay algo que cambió. El vino ha cambiado tradición o del hombre, pero el Señor te está tratando de alcanzar. O referencias en Lucas del viejo vino y el nuevo vino. Nadie del camino quiere el nuevo vino. Pruebas el vino de algo confortable, del vino viejo, que es difícil que aceptes el nuevo vino. Él le habla a esos dos, las escrituras, que caminando con ellos, se revela a ellos. Sus ojos estaban cerrados. Si es tradición, doctrina de hombre, lo que es fuerte, lo que te está atando. Y tu espíritu, tu visión espiritual, no puedes reconocer que es Dios que está dirigiéndote. Viene en otra forma que te esperas. Pero te voy a decir que puedes escuchar. Iglesia, que esta iglesia no está haciendo lo que está correcto. Tienes que reconocer o pregúntale a Dios que te demuestro, que lo toques, que lo experiencies, que si es Dios, que lo escuches, porque está en una diferente forma. Pónganse de pie. Yo creo que eso está pasando. Esta iglesia ha cambiado. Como Dios lo está moviendo es diferente de todos los demás. Hay resistencia que no es Dios. Pero la gente que está viendo, que está buscando, si miran a Jesús, eventualmente van a hacer y les va a demostrar y escuchar. No puede ver, soy yo. Y esta iglesia, este hombre de Dios, este apóstol, tiene una palabra y va a decir, sí es Dios, no es hombre.
Yo quiero que digan de mí que el Señor que venga y camine conmigo, que se siente al lado de mí en la iglesia, que agarre pan conmigo, que lo bendiga, que rompa pan conmigo y nunca lo reconozca que era Dios. Cosas están cambiando. Dios lo está moviendo rápidamente. Cosas están pasando, pero están batallas que están pasando, decisiones que tenemos que hacer. Y les quiero decir, iglesia, Dios está aquí. Dios está diciendo que va a hacer, lo está haciendo. Dios tiene que apresurarlo a Dios. Tienes que ver hacia Dios. Dios no ha cambiado. Él está aquí en nuestro ambiente. Vamos a orar. Y todo lo que vamos a hacer, vamos a preguntarle a Dios. Si tienes una pregunta, no hay muchos. Hay gente que no están aquí, que puede aclararles su mente con su palabra. Eso es alguien que está allá afuera, para ser honesta. Pero eso lo está demostrando que la palabra de Dios es todo. Esto es Dios. Jesús los está hablando en su palabra. Si los sometemos a un siervo de Dios, no hay muchos como Él. Si lo estamos conectados con Él, cada vez que Dios cambia forma, no los vamos a quedar atrás, no vamos a ser engañados. Aunque no reconoces por ti mismo, si tú sigues presurando a Dios, eventualmente te va a demostrar. Aquí está, en confianza. Tenemos caminos nuevos, territorios, dimensiones para caminar. Tienes que estar listo, tienes que prepararte. Fue rápido. Si tienen preguntas, quiero que oremos y preguntarle al Señor si hay algo que está deteniendo nuestros ojos, bloqueando nuestros ojos, que esto es Dios, que Dios me está dirección o que cambie algo, mi empleo, cambiar aquí o mis planes para mi vida. Pregúntale a Dios si algo me está deteniendo mis ojos de ver que se ha realizado hoy o está viendo la verdad. Yo creo Dios. Dios hizo una obra esta mañana, lo va a hacer este servicio y lo puede hacer así de rápido. Tú tienes que apresurar, tienes que preguntar. Levante sus manos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por demostrarnos quién tú eres, Señor. Tú eres tan grande, Señor. Si hay algo, Señor, en mi vida espiritual que está bloqueando mi visión espiritual, Señor, que puede afectar mi caminar contigo, Señor, que está destruyendo, puede destruir mi vida, que no puedo caminar en la dimensión que tú me has llamado, Señor, en mi don o mi llamado, Señor. Señor, tú demuéstramelo, Señor. Reconózcolo, Señor. Reconozco tu forma, Señor, que vea un cambio en mi vista, Señor, que yo pueda verte, Señor. Que tú eres el que me estás dando dirección, que tú me estás diciendo, Señor, que tú eres el que estás cambiando mi vida, Señor. Relázalo, Señor. Cada alma que estás buscando, Señor, las más sinceras, Señor.
Si alguien tiene un problema con la verdad, Señor, deja que ellos lo busquen la verdad, Señor. Si es la voluntad que ha cambiado, Señor, un propósito, dirección que ha cambiado. Si su corazón es sincero, Señor, que haya un reenlace en lo espiritual, Señor. Elisha y Eliseo y Elías. El tiempo estaba viniendo cerca para que Dios se lo llevara y la promesa se le había hecho eh, que él podía ver, con que él viera, pero había ejemplo tras ejemplo donde la oportunidad fue dada. Quédate aquí y nunca lo dejó. Entonces, y pasó que él vio lo que vio Dios, su vida, perdón. Está hablando de Elías y Eliseo y mucho puede aprender de ellos, donde él puede llegar. Dios tenía que cambiar su vida y él agarró ese mentor antes, cuando él murió, para que él tenía una manera en un camino nuevo, en un llamado que él tenía en su vida. Si él no se hubiera quedado con él, Dios tenía un plan diferente. Hay cosas que Dios va a cambiar. Profetesa dijo que había hablado, que había cambios. Hay donde Dios cambia nuestro mundo. Y les digo, no es algo divertido que vieran, pero no lo vas a pedir otra vez. Pero cuando Dios te cambia tu mundo y te levanta, tienes que buscar a Dios, porque Dios está tratando de decir un camino nuevo para que tú camines, y te dice, y sigues camino. Vamos en un nuevo camino, iglesia, que no ha sido caminado. Tenemos que irnos una vez más. Levanten sus manos y dígale a Dios:
Abre mis ojos, Dios. Me someto a ti, Señor. A tu voluntad, Señor. A tu camino, lo que yo tenga que hacer, Señor. Ti- Tienes que cambiar, tengo que hacer unas decisiones difíciles otra vez. Dame la fuerza que yo los pueda hacer, Señor, para hacer lo que tenga que hacer para tu voluntad, para el reino. Levántame espiritualmente. Voy a ser salvo si yo hago tu voluntad. Se quedarlos por unos momentos más. Tengo que obedecer a Dios. No quiero fallar a Dios. No vamos a ser engañados. Un aplauso hacia el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Toda la sanidad que ha habido en este lugar, las aflicciones, las batallas que han sido ganadas, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por esta mañana. Los ojos espirituales que has abrido en este lugar, Señor. Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Dios. Aleluya. Señor, no hay nadie como tú, Señor. Este año va a ir rápido. Interpretación de lenguas por la sierva del Señor.
Thank you, Lord. Gracias, Señor. Interpretación de lenguas por la hermana Bella.
Oh, mi cordero que está a mis pies. Oh, mi cordero que espera en su lugar secretos. Y yo les digo, yo me estoy moviendo hacia ti en una manera nueva. Eres verdad lo que la pastora está diciendo. Yo estoy creciendo dentro de ti. Me estoy demostrando en nuevas formas. No te confundas y buscas en lugares donde estás, son familiares, porque yo te digo, dobla tu cabeza a la derecha y mírame en poder. Mira a la derecha y me verás en una manera que esperarás a ver. Mi voz vendrá en una manera que nada más has leído. Oh, mi palabra es clara a ti, a ellos que me han buscado. Búscame a mí. No pares de buscarme y yo te digo, me conocerás. Y en regreso, yo te creceré. Tu Dios desea conocerte. Yo te espero en el asiento de poder y estará disponible para ti. Busca y espérame a mí. Espera hasta que sea demostrado a ti, porque mi palabra es igual y yo muevo en maneras que tú conoces y una forma nueva hacia ti. Hay que darle gracias al Señor por esa palabra. Gracias, Señor, porque eres claro con tu palabra. Te obedeceremos tu palabra, Señor. Aleluya, Señor. No lo quiero, no quiero fallar a Dios. Él quiere revelarse a Dios, quiere revelarse. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocerlo a Él. Dios está haciendo algo nuevo. Gracias, hermana Bella. Gracias, sierva del Señor. Gracias, iglesia. Hay cosas buenas, iglesia. Dios está haciendo algo bueno aquí. Doy gracias por un siervo de Dios que lo está dirigiendo y una primera dama que es un ejemplo. Cosas grandes para nosotros. Cuando ella vino a mi mente Romanos 8:26. Vamos a leerlo rápidamente. Tú sigue obedeciendo al Señor para que esa palabra venga por la hermana Kimberly. Esto es intercesión, es bíblico. Mucha gente ora, habla sobre la oración. Ella está orando
como dice la palabra del Señor. Romanos 8:26. Igual el Espíritu dice, manera de Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues hemos de pedir con bienes sabemos, pero el Espíritu mismo decide por nosotros como gemidos increíbles. Dios usa la sierva del Señor, pero el Espíritu haciendo, intercediendo por nosotros como no puede ser increíble. Eso es lo que ella está haciendo. Es bíblico, es poderoso. Ella está orando en el Espíritu y vino la palabra. Eso es un ejemplo bíblico. Dios es bueno, iglesia. Gracias, obispo, por esa escritura. Queremos a la sierva del Señor. Ora por ella, que Dios les dé fuerzas. Vengan con expectativa. Mañana tenemos oración corporal. Son, por favor, de entregar sus aparatos. Gracias.